Hola y bienvenidos a Pain Stories. Este es un espacio para hablar sobre el dolor, qué es, cómo lo experimentamos y todas las pequeñas cosas que están relacionadas con él. Quiero dar voz al dolor porque es un tema del que hablamos muy poco, pero es algo que todos experimentamos alguna vez en nuestra vida. Creo profundamente que el dolor es uno de nuestros mayores maestros y que aprendemos mucho de él. Por eso en Pain Stories no solamente hablo con personas que tienen dolor crónico y cuento mi historia, sino también hablo con expertas y expertos en el tema. Y hoy nuestra invitada es una de ellas. Su nombre es Ceci y es fisioterapeuta que se ha especializado en el dolor de piso pélvico. Pero ¿quién mejor que ella para contarnos de su historia y de cómo llegó a este tema? Démosle la bienvenida. Hola Ceci. Hola. Ay, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo y contarnos un poco sobre todas las cosas que sabes. Bueno, muchas gracias a ti también por invitarme y por dejarme participar un poco en tus Pain Stories. Así que es un placer también por mi parte. Muchas gracias. Bueno, Ceci, entonces, sin más preámbulos, cuéntanos un poco de cómo llegaste a este tema del dolor crónico, porque tú eres fisioterapeuta, pero te especializaste en el tema del dolor crónico de piso pélvico. Eso es. Yo sí empecé la carrera de fisio un poco de rebote. Quería hacer medicina realmente, pero no me llegó la nota. Y entonces empecé la universidad y la verdad es que me encantó la fisio, el ver el cuerpo así como un todo, entender cómo funciona. Además, como yo siempre he hecho deporte, había jugado al baloncesto en el instituto, pues bueno, todo el tema de la parte deportiva de la fisioterapia me interesaba bastante, hasta que fue en tercero que yo tuve media asignatura en la carrera sobre suelo pélvico y Ajá. me explotó un poco la cabeza porque era algo en lo que yo ni siquiera había pensado, no sabía que existía como la gran mayoría de la gente. Entonces descubrirlo fue como, wow, en plan, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la vida de la gente. En principal, yo en mi caso trabajo con mujeres, entonces principalmente en la vida de las mujeres. Y bueno, la verdad que me interesó mucho, tuve varias profesoras que también les interesaba mucho el tema, entonces me fueron metiendo ahí un poquito como en el mundo y decidí especializarme, hice el máster de suelo pélvico y nada, fueron 2 años a full de suelo pélvico comparado con media asignatura de la carrera, así que fue un cambio grande y, Claro. y ya luego fue trabajando cuando empecé, bueno, con casos fáciles al principio relacionados con el suelo pélvico y según fui como ganando un poco de práctica y de pues, más conocimientos en cuanto a lo que es el tratamiento en sí, no tratamiento global de teoría, eh, que empecé a tener bastantes pacientes con dolor pélvico crónico, principalmente en aquella época lo que más tuve fue endometriosis. Pero bueno, también incluso tuve un chico que tenía también dolor pélvico crónico a raíz de una caída. Entonces era como un poco, digamos como que de aquellas yo tenía los conocimientos pues muy básicos de fisioterapia para tratarlo, pero según me iban contando sus historias y veía lo complejo, ¿no?, que podía llegar a ser, todas las cosas que abarcaba y demás, dije, esto necesito como empaparme un poco más Claro. de todo ello. Y fue ahí cuando empecé a interesarme más por el tema del dolor, porque yo al final quería pues dar todo lo que pudiese, ¿no?, para ayudar a esas personas a que mejorasen su dolor, su calidad de vida y que pudiesen hacer las cosas que les gustaban y que no podían hacer, claro. Así, Claro. ahí empecé, pues un curso por aquí, un libro por allí, hablar con mucha gente, formación de dolor en fisioterapia y así como haciendo un poco pupurrí de todo. Encontré el mindfulness también
Entonces también hice un curso de especialista en mindfulness, vi lo mucho que se podía utilizar y un poco pues haciendo un mix de todo, un poco cóctel. Es Sí, como intento yo tratar este tema del dolor pélvico crónico. Y es así un poco la historia. claro, fantástico. Y en verdad siento que en estos temas con el dolor crónico siempre necesitamos este mix, como dices tú. Total. Me acabo de imaginar como un cóctel siendo mezclado, que siempre necesitamos este tipo de mix porque es un tema supremamente complejo que no solamente está relacionado con el cuerpo y como la estructura, digamos, dañada o una estructura que necesite ayuda de terapia manual o lo que fuera, sino también hay muchos temas que están ya relacionados con tu psique, con cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas contigo misma. De repente, cuando tienes dolor crónico, todas esas cosas cambian. Y por eso es tan importante como empezar a mezclar todas esas cosas. Y siento que de los mejores terapeutas que yo me he encontrado son estos terapeutas y terapeutas que mezclan todos esos conocimientos y hacen como un pupurrí de, para ver, porque también cada día puede ser diferente, ¿no? Cada vez que te encuentras con el paciente, puede ser que ese día necesite otra cosa, ¿no? Eso es, yo me encontraba mucho eso de a lo mejor yo pues veía a esa persona un día y yo me dejaba anotado en la historia, bueno, pues el próximo día vamos a hacer esto, esto y esto, y de pronto esa persona llegaba y era como, uff, pues es que resulta que esta semana me ha pasado esto y de pronto tengo muchísimo dolor en otra zona del cuerpo y es como, vale, no vamos a hacer nada de lo que tenía pensado. Sí, totalmente. Me pasa muchísimo que llego a donde mi fisioterapeuta y es como, adivina que hoy tengo otra cosa totalmente diferente. Y a veces puede ser un poco disruptivo eso, me imagino también para el profesional, el terapeuta que dice, "Ay, yo tengo aquí esta idea de lo que puede funcionar". De repente viene el paciente y es como, tienes que estar lista para cambiar tus ideas. Exacto, es fluir totalmente con la vida. Eso es muy cierto, sí, pasa un Bueno, montón. fluir y también tener un poco como esas herramientas, ¿no? Que tú decías de que no es solo la parte física, porque evidentemente yo como fisio pues sí que trato pues toda la parte física, el movimiento y demás, pero hay un cajón enorme de cosas que le puedes enseñar a esa persona, herramientas que, por ejemplo, eso desde el mindfulness o desde eh, aprender a que esas personas no luchen, ¿no? Contra esa sensación de dolor. El otro día hablaba con una chica de si aparece, acéptalo, que aceptarlo no es como, digamos, como hacerte la sumisa, ¿no? Con el dolor y ya está. Pero si no acepto que está ahí, ¿no? Al final es como que, bueno, pues yo voy a seguir haciendo cosas y muy probablemente, como no le estoy haciendo caso, haga cosas que no me van a venir bien. En cambio, si yo sé que está ahí y lo acepto y digo, vale, pues hoy es un mal día, pues me enfadaré mucho, seguramente, pero sí que buscaré cosas que pueda ir haciendo que me puedan venir bien, que me ayuden a gestionarlo y demás. Y realmente todas esas cosas de conciencia corporal y demás, también desde la parte de la fisio se puede hacer mucho y ayudar a la gente a que tenga sus propias herramientas para cuando no están contigo, ¿no? Que es lo que también hablábamos de, sí, tú puedes estar con tu fisio 1 hora a la semana o 2, pero luego el resto del tiempo estás tú con tu dolor realmente, sí. Ujú. Sí. Sí, total. Uf, aquí dices dos cosas muy importantes. Por un lado, la aceptación. La aceptación del dolor, Ceci, ha sido de las cosas más difíciles para mí, porque se siente un poco como que me estoy rindiendo al dolor, pero he tenido que aprender que pelearle y como hacerme la loca, como decimos, la de las gafas, como decimos en Colombia, no sirve.
no sirve porque lo que dices tú, puede ser que termines haciendo cosas que te hagan más daño. Entonces, ese primer paso de aceptar como en el punto en el que estás y decir, ok, hoy no es, hoy no puedo hacer esto, hoy, no sé, ya sea no puedo salir con mis amigos, no puedo salir a bailar, o no sé, lo que sea, me tengo que quedar en la cama, cualquier cosa, es difícil. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que ha sido una de las cosas más difíciles, pero también de las cosas más importantes que he aprendido yo a lo largo de esta historia con el dolor, con mi dolor. Porque sin aceptación no podemos tampoco ayudarnos. Eso es. Sí. Y lo segundo es que lo que dices tú, claro, estás con tu fisio, con tus terapeutas magníficos que te ayudan en sus momentos, pero la gran mayoría del tiempo estás sola. Y tenemos que aprender como personas que viven con dolor crónico a qué cosas nos ayudan y qué cosas podemos hacer en el día a día para ayudarnos. Y es como, claro, nuestros terapeutas nos ayudan un montón y es hermoso cuando estamos en terapia y no tenemos que hacer mucho, pero es súper importante tener esas herramientas para uno poder usarlas todos los días o cuando sean necesarias. Eso es. Sí, pero ahí también hay una cosa muy importante que yo siento que, no sé, dime tú de tu perspectiva, pero siento que los terapeutas a veces, no, a veces olvidan que uno cuando tiene dolor crónico ya está súper saturado. O sea, tu capacidad de racionalizar, de pensar, de calmarte, el sistema nervioso está A súper tope. alto. Eh, es, es difícil y ya lidiando con todas esas cosas como el existir el día a día normal te cansa. Y entonces tener que hacer como, tener esta lista de cosas que hacer, a veces es que nos abruma demasiado y estamos como no, a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar de lo abrumados que estamos. O sea, esa realidad creo que tal vez algunos terapeutas no lo, como que no lo entienden. Es como, ay, pero ¿por qué no hiciste tus ejercicios? O ¿por Total. qué esto? Em, y siento que se nos olvida tal vez un poco que ya lidiar con el dolor crónico, yo siempre digo que es como tener un trabajo de medio tiempo, si no es de tiempo completo, Total. em, que ocupa muchísimo espacio mental y que nos cuesta mucho tener como otra cosa más que hacer, como otra gotita que le pone como más peso al, uff, Total. también tengo que hacer esto. Sí, sí. No sé, dime tú cómo lo ves como terapeuta. Pues, o sea, creo que es 100% como tú lo defines, evidentemente. El otro día lo comparaba un poco como, ahora que tengo obras en el edificio, Ah, sí. digo, es como tener obras en el edificio, Ujú. pero no de 8 a 6, por ejemplo, ¿no? Es como tener ese ruido constante cerca de ti, ¿no? Aunque no sea en el sitio en el que estás ahora mismo, pero en alguna parte tú estás constantemente con ese ruido, ¿no? Metido en la cabeza. Pero claro, en el tema del dolor es 24/7 en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que si no tienes ese momento de, ay, ya se han acabado las horas por hoy o ya puedo descansar, ¿no? Es como que a lo mejor simplemente suena tu teléfono y es tu madre o tu pareja te dice, oye, que necesito que, y ya dices, ¿qué pasa? Como diciendo, en plan, no puedo más. Total, es Entonces, totalmente así. esta sensación de llegar a un punto tal de irritabilidad que ya cualquier estímulo extra que nos echan encima es como en la última piedrecita que hace que todo sea como, ya Ujú, está, no puedo más. sí. Entonces, creo que por un lado, como terapeutas, es verdad que hay que comprender lo primero, en plan, entender que, pues bueno, esa persona tú le has dado la herramienta, no la ha usado, pues a lo mejor no se ha acordado, a lo mejor no ha podido, a lo mejor no ha sido la vida la que le ha dejado, ¿no? Que al final tú tratas con una persona y sí, es como en el instituto, ¿no? Tú tienes tus deberes de mates, pero también tienes tus deberes de lengua, tus deberes de historia, de geografía, ¿no? Esa persona tiene una vida que vivir, tiene muchas cosas que hacer, entonces Ujú,
creo que por un lado hay que comprender. Por otro lado, también creo que nosotros tenemos que aprender a dosificar, que eso a mí al principio me costaba mucho, era como que quería que la gente tuviese toda la información posible para que pudiese hacerlo todo, y llegó un momento que a lo mejor decía, joder, pues igual, claro, es mejor ir dosis a dosis, ¿no? Como pildorita a pildorita, aunque me repita mucho todos los días y tal, pero que poco a poco esa gotita vaya como calando, y ya cuando tengamos eso, pues pasar a la siguiente gotita, ¿no? A la pildorita de conocimiento. Y al final he visto que cuando lo haces ahí, ¿no? Como desde la calma, también informando, ¿no? A la otra persona de, pues mira, vamos a ir muy despacio, lo despacio que necesites, ¿no? Que sea como siempre algo de mutuo acuerdo, porque sí, yo tengo el conocimiento profesional, ¿no? De decir, bueno, yo sé que esto funciona, que esto también funciona, o que todas estas herramientas pueden funcionar, pero al final la que mejor conoce tu cuerpo, cómo reacciona ante los estímulos sí, o el cómo funciona en general, al final eres tú, ¿no? Es la propia persona. Entonces, creo que tiene que haber como mucha comunicación, ¿no? y vínculo al final de decir, bueno, ¿cómo vamos en esta lucha mutua, conjunta, ¿no? En plan, ¿qué necesitamos ahora? Sí, sí, la verdad me encanta esto que dices porque lo he experimentado varias veces. Me pasa más que nada cuando tengo terapia como física de ejercicio, de fortalecimiento, digamos, que de repente me ponen unos 6 ejercicios y yo llego a casa y la primera semana hago los 6 ejercicios. Después llego la segunda vez y me ponen 6 ejercicios más. Ya tenemos 12 ejercicios. Entonces vuelvo a la casa y ya tengo 12 ejercicios y ya estoy como un poco abrumada con toda esta información y como que con todas las cosas que tengo que hacer. Se siente más como una carga que como algo que me ayuda y Eso es. termino no haciéndolos. Termino no haciendo ninguno de los Claro, ejercicios por porque el dices, estar no sé como, cuál es el que tengo que hacer, pues no. claro, es como que de repente, claro, todos los ejercicios que me están dando me van a ayudar, pero entre más me dan, menos los hago y es algo como que he notado mucho en mí cuando se trata de como ejercicios así de fortalecimiento. Eh, y he venido haciendo algo que no sé, tal vez a alguien más también le ayude, pero a mí me ayuda a hacer pequeños videos, o sea, grabarme a mí misma Ujú. haciendo los ejercicios como si fuera de estas rutinas que uno hace como en YouTube, que uno pone el video de seguir. Era Sí, rutina de... exacto, es como, ok, mi propia fisioterapia conmigo misma y eso me ayuda porque es como que, ok, sé que pongo este video, estos ejercicios son los que están aquí y estos son los que hago y ya, y me olvido del tema. Eso es. Sí, eso me ha ayudado a mí como a hacerlo un poco más regular, pero sí sé que entre más cositas te dan, y claro, tú con toda, o todos los terapeutas con todo el amor y el cariño te quieren dar toda esta información y te quieren como ayudar lo más que pueden, pero a veces eso causa que sea como, "Ah, demasiada información, no sé qué hacer con todo esto". Colapso. Colapso. Ceci, como todos los buenos fisios, entiende que bombardear a sus pacientes con ejercicios no sirve, así esté bien intencionado. Ella va dando ejercicios de a poco, repitiéndolos y tomándose los primeros 5 o 10 minutos de cada sesión para verificar con sus pacientes qué ejercicios funcionan y cuáles no, para que al final sus pacientes tengan una receta perfecta de cuáles ejercicios les sirven en diferentes situaciones. Aquí escuchándote se me vino una pregunta en la cabeza. ¿Qué crees tú que le ayude a los terapeutas que los pacientes digan? Pues mira, justo el otro día leyendo ¿qué fue? Ay, en la Comunidad de Madrid que estuve buscando, tienen una parte que se llama Biblioteca sobre el dolor o algo así. Ok, qué interesante. Yo que entré y me puse a leer ahí como una loca de todo, Ajá. eh, leí un documento que por un lado hablaban del autocuidado en el paciente, Ujú. ¿no?
decían, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del artículo, pero luego lo busco y si quieres te lo paso. Perfecto, claro que sí. Y decían una frase que ponían, la enfermedad aumenta el número y tipo de acciones de autocuidado y puede limitar la capacidad de la persona para el propio autocuidado, ¿no? Que es un poco lo que Ujú. estamos hablando. Cuantas más cosas necesito para poder estar bien, pues evidentemente más limitado tengo yo mi tiempo, mi vida, mis cosas para poder hacerlo. Sí, Que así como era una frase que digo, esta la tenemos que poner porque me parece como muy representativa, ¿no? De todo esto. Y, total. y luego hablaban de un acrónimo que es Alicia, como el nombre, Ok, Alicia. y me parece muy guay porque son, digamos, como tips para saber explicar nuestro dolor cuando yo estoy de frente a un profesional. Qué bueno. A ver, cuéntanos cómo es esto. Entonces, cada letra es como el inicio, ¿no? Entonces, la A de Alicia sería aparición, ¿no? Que Ujú. es saber explicarle pues a tu fisio, a tu médico, pues cuándo apareció el dolor, en qué momento, si estabas haciendo algo, si fue de repente, si no te acuerdas o si no lo asocias con algo. La L sería de localización, que Ujú. es donde me duele, prácticamente. La I es la intensidad, ¿no? Cuánto dolor tengo, que aquí cada uno un poco, pues del 1 al 10, yo qué sé, cada uno con su lenguaje que Claro. le represente mejor. La C es las características que tiene ese dolor, es decir, de qué tipo es. Ujú. Que es más un dolor difuso, que yo no sé muy bien localizar, o es más a punta de dedo, se parece a un moratón, se parece a cuando me he hecho un esguince, por ejemplo, se Ujú. parece más a un dolor de regla o se parece más, ¿no? O sea, como asociarlo Ujú. con otros dolores que son bastante habituales, ¿no? Sí. Da como mucha información o también si tienes a lo mejor sensación de es que me escuece o me arde o es como un calambre, ¿no? Como Ujú. ese tipo Claro. de dolor a nosotros es verdad que nos da mucha información de si es más un dolor mecánico, si es más un dolor visceral, si es más un dolor nervioso, ¿no? Es como que te va dando Ujú. pistas de por dónde puede ser que esté. La otra I sería irradiación, es decir, que si solo me duele en ese sitio o si empieza ahí pero me va a otra zona o no, me duele ahí y ya está. Ok. Ujú. La última A es alivio, ¿no? Ali. Que con qué se calma mi dolor. Si yo me coloco en una posición se calma o si camino se calma o y no sé, lo que a cada uno le funcione, que para eso es verdad que para responder todas estas preguntas, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos al principio de tengo que haber aceptado que está, haber conocido cómo es, ¿no? Para yo poder sentarme y decir, pues es así, mi dolor es ta, 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 y poder explicar Ujú. todo esto. Claro. Perfecto, porque a veces siento que como paciente entramos, ya sea donde un médico, un terapeuta, cualquier cosa, y a veces no sabemos cuánta información dar y cuánta información no dar, por decirlo así. Y más cuando son temas de dolor crónico, ya llevas años con esto y seguramente te han pasado muchas cosas. Has ido a muchas terapias, has hecho muchas cosas y a veces también como paciente no queremos abrumar al terapeuta o al profesional de la salud Uh -huh. y no sabemos como muy bien cómo, ok, cuánta información es relevante y cuánta no es relevante. Entonces me parece importante saber, sí, este acrónimo puede servir bastante para poder ayudarle también al terapeuta a, a tener la información necesaria, ¿no? Eso es como si voy a una cita médica que a lo mejor no sé que no tengo mucho tiempo, vale, pues estas cositas son, digamos, como las que lo ideal sería que todos pudiéramos
tener el tiempo, ¿no?, suficiente para hablar y contar, y que vos, no sé, yo como paciente no tenga la sensación de tengo que decírselo todo corriendo porque si no voy a la pesada de turno, o no, sabes que muchas veces es más lo que nosotras mismas pensamos o lo que nos han hecho sentir a lo mejor en otras ocasiones también. Entonces, sí, llevar como esa información puede servir para que a lo mejor vayas más tranquila de cara a la sesión. Pero bueno, claro, lo ideal sería que el profesional que tú tengas enfrente sea como, tranquila, cuéntame, que pudiese ser así, ¿no? Eso sería lo Claro, ideal. eso sería lo ideal, pero lamentablemente no es la realidad. Este es un tema del que he hablado con varias personas, tanto pacientes como profesionales de la salud. El tiempo que se le da a los profesionales de la salud no es suficiente para abarcar la complejidad de lo que es el dolor crónico. Es un problema de sistema, del sistema de salud pública, que no le permite ni a los pacientes ni a los profesionales tener suficiente tiempo para realmente dedicarse a cada caso y encontrar soluciones reales y duraderas. Es un tema complejo del que me gustaría hablar más a fondo en otro episodio de Pain Stories. Pero por ahora, sigamos con la entrevista. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el reto más grande que has visto cuando tratas a personas con dolor crónico? Bueno, la aceptación es como el gran dilema del principio, ¿no? Que de hecho, cuando hice el taller de Entiende tu dolor la primera vez, si por ejemplo a una chica que fue me lo dijo, me dice, es que si hay algo de lo que me he dado cuenta es que no estoy en ese momento. O sea, todavía no ha llegado como mi momento de aceptación. En plan, el taller sirvió para ella darse cuenta de decir, es que es verdad, es que llevo a lo mejor mucho tiempo y es que no lo he aceptado. Y Sí, aunque ya solo sirva para eso, es verdad que, pues eso, toda la información que des y tal, aunque solo sirva para que esa persona se dé cuenta de en qué momento está, pues ya has hecho algo, ¿no? Es como que ya has sembrado como la semillita de, vale, no es tu momento, pero sabes por dónde tienes que tirar en caso de que quieras en un futuro y que lo puedas hacer, ¿no? Por ahí. Entonces yo creo sí, que la aceptación sí que es como un gran tema. Lo que tú decías al principio es como que podríamos estar hablando de esto y que se nos olvide todo lo demás. total. Y luego también otro aspecto que a mí, por ejemplo, me costó mucho es, o sea, al final a ti lo guay del tema sanitario es pues que alguien venga y que tú le soluciones y que esa persona ya no vuelva a tener eso, o no, es como, wow, sería lo ideal. Y a mí, por ejemplo, me costó aceptar en mí, por ejemplo, que hay gente pues que que a lo mejor como no está en ese momento, pues yo no la voy a poder ayudar por mucho que yo quiera. La podré ayudar desde esa parte a lo mejor más física, pero sí que va a haber una parte que es suya, que yo no la puedo hacer, yo como mucho le puedo dar información y eso, por ejemplo, a mí me costó aceptarlo al principio pero ¿cómo no vas a querer hacer esto si es mejor para ti? Sí, sí, sí lo entiendo. Tener como esta paciencia Eso es. con los procesos de las personas. Es mucho, también mucho trabajo en equipo, ¿no? Lo que hablábamos todo al Mm, principio de yo puedo estar súper motivada a lo mejor con el tratamiento porque a lo mejor quiero probar cosas que creo que van a funcionar muy bien, a lo mejor yo estoy como súper arriba, pero la otra persona quizá pues por diferentes cosas está pasando por un mal momento y no lo está. Y muchas veces es la empatía, ¿no? El ponerte en la situación de esa persona y decir, bueno, es que igual tenemos que dejarlo aquí, en stand-by, por así decirlo, que tú, digamos, como que le prestes atención a esas otras áreas, ¿no? De tu vida que requieren de atención en este momento o que simplemente estás tan cansada de todo que lo que quieres es desconectar de todo, no volver a tocar este tema en un tiempo como para recargar otra vez energía y cuando ya vuelvas a estar bien, pues volver poquito a poco porque es verdad que hay veces que, bueno, que la palabra abrumador es como la definición por excelencia de los procesos, ¿no? Que dices,
estoy ya como, me noto que me estoy empezando ya a estar muy cansada. Y no significa que también eso creo que como profesionales tenemos que aprender a decir, bueno, es que no significa que tú estés haciendo algo mal, no significa que no, es que es el proceso en sí. Entonces es como paramos, las dos descansamos de esto, porque a lo mejor también incluso a nosotros como profesionales dices, pues a lo mejor este stand-by me da para decir, ah, pues mira, he leído esto que en el caso de Natalie podría venir muy bien. Cuando venga se lo voy a decir. Claro. ¿No? Es como que creo que esos momentos, como que somos en general una sociedad de hacer cosas como todo el tiempo, querer intentar todo y saber escuchar, ¿no? También a la otra persona, ver en qué momento estás o en qué momento estamos del tratamiento las dos y decir, necesitamos parar o consultar con otro profesional o no, y ver un poco por dónde tirar. Claro. Sí, y eso también va un poco de la mano con lo que decías al comienzo de cómo cada día que viene el mismo paciente, digamos la semana que viene, tú tienes un plan de cómo quieres hacer las cosas y termina siendo completamente diferente y te estás adaptando también a las necesidades de la persona, o sea, adaptarse también a, ok, tal vez hoy ejercicios no va porque la persona está saturada, está cansada. Eso. Tal vez trabajemos más con el mindfulness, conectemos otra vez con un poco más de calma y un poco más de, ok, trabajemos con el sistema nervioso para Eso. poder seguir moviéndonos hacia adelante, pero no de la misma manera, no como empujando por un camino que no queremos, que no está funcionando. Sí. Total. Sí, porque además esa parte que hablamos del sistema nervioso es tan importante, ¿no? Sí. De trabajar que al final mucha gente me dice, fíjate, pues es que me dieron el otro día una mala noticia y de pronto, ¡ay! Apareció mi dolor y yo como, claro, y me decían, es que no entiendo por qué, qué está pasando. Y el que esa persona también lo entienda de cómo funciona su sistema nervioso. Ya solo sentarte y explicar y contarle, ya esa información es como que lo entiendes, ¿no? Es como que tu cerebro lo entiende y entonces ya directamente hace como, uff, vale, pues mira, no lo había visto por ahí, ¿no? Porque es verdad que está una parte de dolor físico que es de abajo arriba, ¿no? Por así decirlo, que es, hay algo en el tejido que, pues que hay que mirar, que hay que ver qué está pasando, cómo funciona y tal, y porque eso está mal o está lesionado o está dañado en mi cerebro, ¿no? En la parte de arriba aparece ese dolor, pero también hay dolor que va de arriba abajo, ¿no? Mm, Que es to- ese dolor de ¿por qué me sigue doliendo esto si yo ya no tengo nada? En mi lesión ya no está, ya no, por ejemplo, la gente que le amputan, ¿no? Que le quitan a lo mejor un mm. brazo y es como, ¿por qué me duele mi mano izquierda si ni siquiera tengo mano izquierda? Este tipo de dolor, de arriba abajo, del que habla Ceci, es también llamado dolor neuroplástico y es uno de mis temas favoritos. Me encanta esta analogía que hace Ceci de estos dos tipos de dolores. El primero, de abajo hacia arriba, o sea, del cuerpo hacia el cerebro, que sería el dolor que todos conocemos. Te golpeas alguna parte del cuerpo, esa parte manda la señal al cerebro y este define si esto califica como dolor y con qué intensidad se debe sentir. Luego existe el dolor neuroplástico, o sea, el dolor de arriba hacia abajo. Esto es dolor que el cerebro produce a pesar de que en el cuerpo no esté pasando nada. Y esto es porque el dolor es un mecanismo de defensa. Y esto puede ser de cualquier cosa que nuestro cerebro le parezca peligrosa. De una lesión física, claramente, pero también podría ser el estrés, la ansiedad, una emoción o quizás hasta una actividad. Cualquier cosa de la que nuestro cerebro nos quiera proteger puede producir este tipo de dolor. Como dices tú, tener esta información, solo tener esta información y unir, atar esos cabos, ayuda para que uno diga, ah, ok, esto tal vez no se trata de que tengo algo, de que algo está estructuralmente mal en mi cuerpo, sino es, ah, no, es que me dieron malas noticias y mi sistema nervioso
se fue a las nubes y esto pasó. O sea, este dolor surgió porque el cerebro dice, aquí algo está pasando, cuidado, Eso es. atención. Sí, y además es como que cada uno tenemos nuestra zona, ¿no? Que normalmente es Mm, como, ¿cuál es mi punto débil de dolor? Pues yo qué sé, la cadera o la sensación de que tengo cistitis, que es que hay dolores que son así también, ¿no? sí, Entonces sí. es como, vale, mi sistema nervioso, lo que decías tú al principio, está como aquí arriba. En el momento en el que ya de pronto me dicen algo, pues ese dolor se va a disparar y no se va a disparar un dolor en otra zona que no te duele nunca. Se va a Mm, disparar precisamente en la zona que más irritada, que está así, ¿no? Que está esperando a que pase lo más mínimo para decir, ¡ah! Me duele. claro. Cuando hablábamos la otra vez, también me dijiste que uno de los temas más complicados o que más ves es el miedo de las personas a moverse, Ujú. ¿verdad? Sí, que yo creo que viene un poco por lo que tú has dicho, ¿no? Es como que has aprendido Mm, a que a lo mejor ese gesto o ese movimiento no lo puedes hacer, ¿no? sí. Como tenemos mucha información en general de todo ahora mismo y es como, no, si tengo me lo invento, una hernia, no puedo hacer este tipo de movimientos. Como que ya directamente es como que una cosa, clean, conecta con la otra y tú ya te sientes frágil, ¿no? En esos movimientos, sin a lo mejor ni siquiera haberte puesto y haber dicho, pues yo esto siento que lo puedo hacer, o Ujú, esto, ¿no? Como que ya sin querer todos los miedos de toda la sociedad más los nuestros propios se ujú. juntan y es como que te limitan Claro. a la hora de moverte. Pero también es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que tenemos en mente el ejercicio como algo que nos tiene que costar un montón, ¿no? No, es que ejercicio es CrossFit, ejercicio es correr, ejercicio es pilates. Y a lo mejor tu ejercicio es hacerte unos ejercicios de movilidad en casa para moverte, encontrarte bien y ya está, que muchas veces para romper ese miedo o esa barrera tienes que obligar a tu cuerpo a ponerlo en esa situación en la que a ti te Ujú. da un poquito de miedo, ¿no? Siempre desde el cariño, evidentemente, ¿no? Me da miedo esto, venga, me voy a enfrentar en una dosis bajita que sé que puedo tolerar, ¿no? Para demostrarme a mí misma hasta dónde llego. A lo mejor hoy llego hasta un ejercicio súper, súper sencillo, pero si lo practico es como que poquito a poco seguramente vaya como arañando, ¿no? Y robándole funciones a mi cuerpo que había dejado de tener. Ujú, sí. Me acuerdo que cuando hablamos la primera vez, me rompiste la cabeza cuando me dijiste que hay que romper con la idea que si no nos cuesta, no sirve. Y yo Sí. dije: "Guau", claro, todo el tiempo en mi cabeza ha sido como, okey, si el músculo no me duele, si no siento como el agotamiento físico, no estoy haciendo ejercicio, no sirve. Y me pareció muy lindo escuchar que tenemos que romper con esa idea de que, no, es que si no cuesta el ejercicio no sirve, porque siento que le quita un montón de peso a las personas que tenemos dolor crónico, de como, okey, no tengo que ponerme a hacer CrossFit o lo que sea que para nosotros se sienta como CrossFit, que a veces pueden ser cosas muy sencillas, que ya nos dejan muy cansados y muy agotados. Como que no es necesario que vayamos a esos extremos, que tal vez tenemos mucha más resistencia de llegar a este extremo y de decir: "Uf, no, hoy no quiero hacer tanto porque mañana esto me va a causar más dolor", ¿no? O sea, hay como más resistencia, em, sino que también esta información a mí me da un poco de como, okey, puedo moverme como sea que se sienta bien para mí, Eso y eso es. y eso también es ejercicio, y eso igual me hace bien. Y me gustó muchísimo que dijeras esa frase, y la quería recalcar para que cualquier persona que la escuche, sí, pueda tal vez sentir un poco quitarle ese peso, tal vez, un poco a eso
de hacer ejercicio y de movernos, ¿no? Sí, total, porque es que al final algo que te duele o que te cuesta es que no lo vas a volver a hacer. O, o que después de hacerlo, a lo mejor en ese momento no, pero al día siguiente estás fatal y Ujú. no sé, o sea, es como, no, o sea, a lo mejor si no tuviese este dolor, a lo mejor sería de otra manera, a lo mejor. Pero como estoy en esta situación, pues tengo que ir, pues eso, poco a poco, disfrutar del movimiento, o sea, si algo funciona contra el miedo, ¿no? Es como la curiosidad de decir, me da mucho miedo esto, ¿vale? Voy a hacerlo, me lo voy a poner fácil, lo voy a hacer fácil y a ver qué noto, ¿no? Ujú. Y disfrutar, ¿no? Cambiar ese miedo por decir, ay, mira, pues, jo, me estoy moviendo sin más en casa, que no hace falta tampoco grandes actividades ni nada por el estilo. Pero mira, me estoy moviendo, me estoy encontrando bien. En el momento en el que ya he dejado de disfrutar de ese movimiento o de que me haga bien, que me he notado un poquito así, me he permitido parar y entonces luego he estado bien, no he tenido como esa repercusión de estar mal, Ujú. ¿no? Es como, ok, a esto podría acostumbrarme, ¿no? Como Claro, devolverle claro. al movimiento lo que tiene, ¿no? Y para lo que sirve, que al final es pues el cómo te relacionas tú con el entorno que tienes y con tus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, disfrutar de lo que tengas en ese momento y sí que tener como la curiosidad de, vale, y si ahora he hecho esto, quizá podría hacer esto otro, ¿no? Ujú. Y Claro. bueno, teniendo en mente que es verdad que puede ser que haya recaídas, ¿no? Ujú. Que eso es algo Claro. que está ahí, pero bueno, que en el momento en el que hay una recaída puedo volver otra vez a recuperarnos como ese Ujú. baile un poco con el dolor de, vale, tú me tiras ahora, pero ahora te tiro yo y así un poco, ¿no? Claro, sí, totalmente cierto. Y me gusta mucho tener esa idea de cómo la curiosidad, ponértelo fácil para que ese miedo no te gane, porque el miedo es lo que más nos para en Eso es nuestro camino a recuperarnos. totalmente. Sí. Y bueno, Ceci, por último te quería preguntar si tienes algunos tips para profesionales de la salud, otros terapeutas, médicos, quien sea que esté escuchando, que tú dices, oh, esto es muy importante para personas que tal vez no han tenido em, toda esta educación que tú tuviste sobre el dolor crónico, Ujú. sino tal vez solamente este medio módulo, como dijiste tú en la carrera. Em, ¿Qué crees tú que es importante para otros profesionales saber sobre el dolor crónico? Bueno, yo creo que incluso si tienes cero conocimiento, lo más importante es escuchar a la otra persona, pero escucharla bien, o sea, al 100%, como si fuese tu amiga y te estuviese contando algo en un café que estáis tomando juntas, ¿no? Al final es alguien que viene a ti porque tú en principio tienes unas herramientas que esa persona no tiene o cree que tienes. Ujú. Entonces, tú eres como un bote salvavidas que ya está buscando, ¿no? Entonces, no hacer como, no, yo no, aquí no cabe nadie más. Ajá, sí. Entonces, escuchar un poco desde ese, bueno, pues que es una persona que necesita ayuda, que está acudiendo a ti para que le des ayuda o que le digas quién le puede ayudar, ¿no? Entonces, escuchar, porque si alguien va a ti es porque cree que le puedes ayudar, eso es lo primero. Si tú no tienes la información o las herramientas necesarias, tener también como esa humildad, ¿no? Y ese conocimiento de decir, pues siento no ser la persona que estabas buscando, ¿no? Pero conozco a alguien que sí puede, Ujú. ¿no? Si tienes Claro. esa información, igual no tienes mucho conocimiento acerca del dolor, pero sí que conoces a alguien que puede tenerlo, ¿no? Entonces, ya simplemente decirle a esa persona, creo que la persona a la que buscas es esta persona, ya le has ayudado. No hace falta que seas un erudito en dolor o en lo que necesite esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la primera sería escuchar, conocer a la persona, eh,
saber en qué puedes ayudarla tú y en qué no, que eso requiere como de un ejercicio ahí de humildad profundo e interno. Claro. Y, y luego intentar generar, habrá con gente con quien funcione, con gente con quien no, pero bueno, intentar generar como ese espacio, ¿no? de amigas tomando un café, de que puedas contar lo que sea, que yo voy a ser sincera contigo, tú vas a ser sincera conmigo, ¿no? Generar un poco como ese vínculo para que las cosas vayan un poco para adelante. Y si no tienes ni idea, incluso haciendo eso, ya vas a haber ayudado a esa persona. Y Total. luego, evidentemente, si tienes herramientas para ayudarla, pues todas las que les des, pues le va a venir bien. Pero sí que creo Sí. que es importante eso. Y también escuchar con los ojos, ¿no? Que eso me lo dijo el otro día alguien y me pareció como muy curioso, que es como, wow, es verdad, porque yo te puedo estar contando muchas cosas, pero que también mi lenguaje corporal, el cómo yo estoy, el cómo me coloco, el si de pronto hay una mueca de dolor y tú le preguntas, ¿estás bien? Y que te diga, sí, sí, no pasa nada. Bueno, está bien y no, ¿no? Es como Claro. escuchar con los ojos. Es lo que aprendió también a decir, no, no, sí estoy bien, no te preocupes. Hay muchas personas, incluyéndome a mí, que también es como, no, no, sí, yo estoy bien y no, no estamos bien. Exacto. Me gustaría también agregar aquí que escuchar no solamente con empatía, sino también con curiosidad. Porque, claro, uno aprende algo, digamos, en la escuela de cómo deberían ser las cosas, que, no sé, qué músculo está relacionado con qué cosa, qué movimiento y esto, pero también cada persona tiene su propia historia y tiene sus propias sensaciones en su cuerpo y cuando de repente te cuentan algo que no es como lo que leíste y lo que aprendiste en clase, em, me ha pasado que lo descartan. Es como, no, no, eso es absolutamente ridículo lo que me acabas de decir porque es que A no tiene nada que ver con B. O sea, como que no, es que me duele el hombro cuando hago pis. No, no puede ser. Claro. Bueno, puede ser que no, pero si la persona te lo está diciendo, también esa información es muy valiosa. Em, y por eso digo también como escuchar con esta curiosidad de como, ok, cuéntame más sobre eso, como tal vez quitar el prejuicio de como, no, eso no puede ser, porque yo sé que cuando tienes dolor de hombro te pasa esto y esto y esto. Eso es. Creo que también ayuda un montón a cómo hacer que haya más diálogo y a entender mucho más a tu paciente. Sí, porque al final cuando tú ya tachas de que no, es como que no estás validando lo que esa persona siente, ¿no? Es como, Total. yo soy el Sí, médico, o soy la fisio, o soy la psicóloga, o soy como sí, la persona en cargo, ¿no? Y sí, para mí eso no es así, y es como, bueno, es que tienes a otra persona delante, que es la que está sintiendo las cosas, y no es un, yo estoy aquí, tú estás aquí, no, es como las dos igual, ¿no? sí. Y también la curiosidad que tú dices bueno, puede ser que esto no lo entienda o que no sepa por qué está pasando esto, pero voy a ver si a alguien más Ujú. le ha pasado esto, ¿no? Y tú, pues, Total. hacer tus búsquedas o intentar entender por qué puede ser que esté pasando esto, Ujú. ¿no? Como esa curiosidad con la persona, pero también luego tú ya de decir, ¿y esto por qué puede ser? O... Claro. Claro, y me parece supremamente importante la curiosidad, tanto como para los pacientes de decir, oh, intentemos esto, que para romper con el miedo, como también la curiosidad para los profesionales de decir, esto no es lo que yo aprendí, pero quedémonos abiertos a escuchar y las conexiones de las personas, porque al fin y al cabo la persona que tiene dolor crónico lleva seguramente mucho más tiempo leyendo y buscando. aprendiendo sobre su propio dolor y sobre su cuerpo. Entonces la información que te den en verdad es muy, muy importante y muy valiosa. Eso es. Sí, si buscases un dolor de libro, pues no, sería como todo muy fácil Claro.
de tratarlo y tal, pero evidentemente la vida Sí, no es así. claro, totalmente. Bueno, Ceci, ¿hay algo que quieras mencionar que no hemos hablado todavía? Yo creo que no, que más o menos así de todo lo que queríamos hablar hemos hablado. Bueno, quizá a lo mejor el tema, si quieres decir algo también del dolor en las personas jóvenes, ¿no? Que me decías que era como también una barrera que tú habías encontrado Total. bueno, si eres mayor es normal que te duelan cosas, pero si eres joven es que te quejas mucho. Sí. Sí, sí, eso pasa un montón y me pasó mucho a lo largo de mi vida con dolor, que me veían una persona joven, como movible, pues soy una persona atlética, que tiene mucha movilidad todavía, y como que no me tomaban en serio. Era como, ay, esta chiquilla solo quiere atención. Em, y yo siento que lamentablemente esto pasa muchísimo con muchas personas jóvenes que tienen dolor, em, que no son tomadas tan en serio como personas tal vez ya de mayor edad o pues más adultas, por decirlo así. Y siento que es hasta más importante ponerle atención, bueno, es igual de importante ponerle atención a personas jóvenes que te vienen con dolores, porque entre más tiempo dejamos pasar y más se cronifica algo, pues más complejo se vuelve todo. Entonces, tomar en serio a las personas jóvenes que tienen dolor y tratar de entender de dónde viene, porque así sea un dolor causado de arriba para abajo y no de abajo para arriba, es un dolor real. Nadie va con ganas de perder el tiempo a especialistas, médicos, terapeutas, como no es algo que la gente haga con placer. Algo Exacto. está pasando y tomar en serio ese algo me parece muy importante. Fue muy fuerte para mí. Ahora me ven un poco mayor, entonces ya me toman más en serio, pero cuando yo tenía 19, 20, 21 años, tuve muchos encuentros muy feos en donde no me tomaban en serio para nada y era como, bueno, ya hiciste todo, ¿qué más quieres que hagamos para ti? Es como acostúmbrate, ¿no? A Sí, vivir así. total, eso también, esa palabra la escuché tantas veces, ¿no? Como, pues sí, esa es tu vida, acostúmbrate. Oh, qué duro es escuchar eso. Y es como que sí, puede ser que lo que me estás diciendo es como que tengo que aceptar el dolor, que es algo importantísimo, pero el acostúmbrate es como ponerle un sello y más si viene de un profesional, como que tiene un rango más alto, que sabe más que tú y más cuando tú te sientes tan joven, que te pongan un sello de como, aquí esto, caso cerrado, aquí esta es tu existencia, así vas a vivir. Muy duro, muy difícil eso. Total. Ahí Sí. hacemos un comunicado para todos los médicos y profesionales que están en contacto con gente joven. Exactamente, sí, la verdad que esto me parece un muy buen comunicado em, de no descartarlos, no descartar a ninguna persona, sinceramente. No creo que ninguna persona venga con ganas de exagerar a donde un especialista. Puede ser que el dolor no sea estructural, pero eso no quiere decir que no sea real. Exacto, que es un poco la importancia del lenguaje, ¿no? Que decías, Uf, mm, sí, una cosa es te aguantas o te jodes, ¿no? Por así decirlo. eh, y otra cosa es, bueno, creo que tenemos que empezar a aprender a aceptar el dolor por esto, ¿no? Sobre todo el tema de información. Y, total. y no es lo mismo decir, mira, tu dolor es de arriba abajo y pasa por esto otro, que decir, es que el dolor está todo aquí, te lo estás inventando. Total, claro, y es como que de repente tú como paciente sientes como, ah, no, es que estoy loca. No te imaginas, Ceci, cuántos años yo pensé, yo estoy loca. Yo tengo que estar mal de la cabeza, porque claramente este dolor no existe. Como los médicos no me lo podían explicar, era como, no entendemos por qué tienes tanto dolor. Entonces, claramente yo estoy loca.
O sea, y eso también lo escuché de los profesionales, médicos que me decían como, no, es que no tienes nada. Y esa frase me da de todo. Escuchar, no, no tienes nada. Es como, no, 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 no encontramos nada, pero algo igual está pasando. Tenemos que buscar tal vez en otro aspecto, ¿no? Tenemos que tal vez ver qué está pasando con tu sistema nervioso. Tenemos que ver qué estás relacionando tú con el dolor, qué miedos están acá. O sea, hay tantas cosas que claramente están pasando que sí, el lenguaje es muy importante y más cuando uno tiene este rango de alguna manera de profesional, porque lo que tú dices básicamente es un poco ley. No, Exacto. o sea, también quiero decirle a los pacientes que no es así, que tuve muchas experiencias en donde no fue así y que yo también sé mucho sobre mi dolor por todas las cosas que yo busqué y aprendí. Entonces, lo que digan los profesionales no es que sea ley, pero uno sí siente que tiene mucho peso, muchísimo peso. Que también lo podemos añadir a tips para profesionales de cuidado con el lenguaje. Totalmente, sí. Cuidado con el lenguaje, me encanta. Me encantan estos tips de Ceci y como también te dije antes, siento que las personas que caen en tus manos y que están contigo como terapeuta son muy afortunadas porque ojalá todos los terapeutas se tomaran todo el tiempo y todo como el cariño y la empatía que te tomas tú con tus pacientes. Entonces, muchas gracias por ser esta profesional Muchas que gracias a ti primero. sí. Sí, la verdad, esta profesional que ayuda mucho así. Ojalá que más gente sea como tú y ojalá que más gente se encuentre con profesionales como tú, que entienden sobre el dolor y que tienen paciencia, que tienen empatía y, y que están dispuestos a juntar y hacer un cóctel nuevo para cada persona. Exacto. A cada uno le ponemos un nombre nuevo. Perfecto, me encanta. Ceci, me encantó hablar contigo. Creo que podríamos hablar 3 horas más de todos Total, estos temas. Muchas gracias por todo este tiempo que te has tomado, por toda esta información que me has dado. Y nada, muchas gracias. muchas gracias a ti por todas las palabras bonitas, que la verdad que se agradecen mucho, Ay, y claro. tu espacio, que también creo que es no sé, un espacio muy bonito para toda esta gente que, como tú, en algún momento también se ha sentido como perdido, incomprendido, no sé muy bien qué está pasando, que al final tener como esa red pues hace que no te sientas tan solo, ¿no? Que es como una de las cosas también que hay ahí en el dolor. Así que yo creo que estás haciendo, no sé, un trabajo muy bonito en esto. Ay, muchas gracias, qué linda Ceci. Para cualquier persona que te quiera encontrar, porque tú tienes también tus redes, que también donde hablas bastante sobre estos temas del dolor, de suelo pélvico y sobre consejos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy principalmente en Instagram, no he ido mucho más allá. Perfecto. Y mi nombre es Mind Body by Ceci, que no sé si se verá el nombrecito Sí, que tenemos cada una, que es igual que está ahí. Así sí. que por ahí estoy, comparto de todo en cuanto a suelo pélvico y demás, pero sí que como el dolor es algo que me interesa mucho, pues intento también dar información por ahí. Claro, porque Ceci también está dando talleres para personas, para dar más información sobre el dolor crónico y me parece muy importante. Entonces, cualquier persona que escuche estas cosas y diga, oh, qué interesante, puede seguir a Ceci en Mind Body by Ceci y puedes saber más sobre estos temas, hablar con Ceci personalmente. Eso es. Y bueno, eso es todo. Y para cualquier persona que quiera saber más sobre mí, sobre mi proyecto, me puede seguir en thelittlethings.mindful. Igual van a estar escritos por acá y los voy a tener como info también abajo en la descripción. Y eso, siempre abierta a hablar con personas, a dar estos espacios para hablar sobre el dolor, que me parece muy importante, y escuchar.
Eso es todo, Ceci. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Chao. Chao.